Bienvenidos, es un gusto estar con ustedes como parte de nuestra estrategia Teleantioquia es la elección, con miras a las jornadas electorales de este año. Los hemos estado acompañando con diferentes programas de análisis, de interpretación y también de información a propósito de esas jornadas de elecciones. Hoy les vamos a hablar específicamente de las 3 consultas de los partidos políticos, o mejor de coaliciones, que van a llevar a la escogencia de sendos candidatos con miras a las elecciones presidenciales. Este diálogo en compañía de Pedro Piedrahita. Él es profesor de la Universidad de Medellín y es coordinador de la maestría en estudios políticos de la misma universidad. Profesor, es un gusto tenerlo por aquí, bienvenido. Hernán, muchas gracias por la invitación, un gusto poder estar aquí en Teleantioquia con ustedes. Antes de que nos metamos, vamos a hacer esa parte en el último segmento de nuestro programa de un análisis general acerca de estas aspiraciones de tantos candidatos para la presidencia. Vamos a meternos de una vez en las consultas coalición por coalición y empecemos con la de Centro Esperanza. ¿Cuál es su visión acerca de esta consulta? Bueno, antes de plantear esa visión hay que recordar que esta figura de las coaliciones aparece desde el año 2009 como un intento de descentralizar los partidos políticos a través de la reforma política. Entonces, en ese contexto es que tanto partidos políticos como movimientos significativos de ciudadanos, lo que comúnmente conocemos como movimientos por firmas, entonces tienen la posibilidad de presentarse para elegir un solo candidato. Le preguntan a la ciudadanía. En el caso de Centro Esperanza, tenemos que es la comúnmente llamada coalición del centro, y allí tenemos unos candidatos, pues unos bastante reconocidos, como es el mismo Sergio Fajardo. Hay otros como Alejandro Gaviria, que fue una de las candidaturas más anunciadas y más esperadas, y también tenemos otro como el ex senador Jorge Enrique Robledo, también está Amaya y Galán. Si ustedes observan el tarjetón, pues allí ya la registraduría estableció el orden, y sin duda pues algunos también van a tener ciertas ventajas dependiendo del orden en el tarjetón. Pero de allí se espera entonces un candidato de centro, y hay una característica importante, y es que los partidos que se presenten allí ya no pueden apoyar a ningún otro candidato, ¿cierto? Entonces este será el candidato único, el que salga electo de esta coalición. El hecho, profesor, como usted decía, de que algunos sean más conocidos que otros, cuenta. Por supuesto, porque en este caso hay que recordar que las consultas hay de 3 tipos: consulta popular, consulta interna y consulta interpartidista. Y lo que tenemos aquí es una consulta interpartidista porque están participando partidos como el Nuevo Liberalismo, la ASI, Partido Dignidad, pero también un movimiento significativo de ciudadanos que es Colombia Tiene Futuro, que es el de Gaviria. Entonces aquí se presenta como un desbalance porque hay unos candidatos que vienen de una línea partidista, pero otros son más conocidos por la participación a través de la recolección de firmas, como puede ser el caso de Gaviria. O el mismo caso de Sergio Fajardo, que si bien su movimiento político de años es Compromiso Ciudadano, hoy está avalado por la ASI. Entonces, en este contexto donde no hay grandes marcas políticas o partidos políticos tradicionales, sí cobra mucha relevancia es la persona. Por eso, en particular, este tipo de consultas tienden mucho al personalismo. ¿Quiénes marcan más en encuestas? ¿Quién tiene mayor favorabilidad incluso en los medios de comunicación, en redes sociales, etcétera? Entonces es un elemento fundamental. Incluso en las últimas encuestas vemos que algunos de estos precandidatos ni siquiera marcan en las encuestas. Entonces sí aparece una ventaja fundamental que tiene que ver con la persona. Cuando usted hace esa lista de partidos, Nuevo Liberalismo, la ASI, Dignidad, Colombia Tiene Futuro, los 5 partidos que están en esta coalición, ¿a usted le da la idea de que eso está mezcladito, que en realidad sí hay una línea ideológica, por lo menos en este que estamos analizando en este momento, en la coalición Centro Esperanza? Precisamente una de las características de este tipo de consultas es que lo ideológico pasa a un segundo plano, a diferencia de lo que puede suceder cuando partidos tradicionales como el Partido Liberal o el Conservador se someten a consultas internas de su partido. En ese orden de ideas hay que señalarlo claramente, lo ideológico aquí pasa a un segundo plano y lo más importante aquí es el personalismo, sobre todo porque hay que recordar que de las 3 consultas están marcadas por la participación de movimientos significativos de ciudadanos, que un movimiento por firmas, a diferencia de un partido político, no tiende a institucionalizarse sino a depender de la persona, y son movimientos que aparecen para la coyuntura electoral.
Entonces, lo que vamos a tener aquí va a ser seguramente la elección de candidatos muy populares, pero no, de fondo el ciudadano no conoce mucho sus contenidos programáticos ni la ideología que trasciende a esto, a pesar de que se le conozca, en el caso que estamos hablando en este momento, como la coalición de centro. No sobra recordarle al votante que el tarjetón es simple, o la tarjeta electoral, es simplemente marcar sobre el candidato de sus preferencias y ya. Correcto, es simplemente marcar, pero hay un elemento muy importante que hay que recordarle a todos los ciudadanos. El tarjetón ustedes lo deben reclamar, pero solo reclamar uno, por la coalición que desee, por la consulta que desee votar. Y hay que ser muy enfáticos en esto. Si en un puesto de votación a usted le entregan un tarjetón en particular, esto se llama constreñimiento al elector y es un delito electoral. De manera que también hay que estar atentos a eso, porque es por decisión autónoma que el ciudadano pide un tarjetón por la consulta. Si no lo pide, no se lo dan, solo le van a entregar el de Senado y Cámara. Y usted pide el de la consulta que desea votar. Una de las tres dice, deme esta o deme esta. Exacto, y como son consultas, no le pueden proponer ninguna de las tres. Ninguna, y como son consultas abiertas, no son internas de un partido, usted sin pertenecer ni a un movimiento o a un partido político puede perfectamente votar por cualquiera de las tres, pero pues solo por una. Bueno, profe, perdóneme, hacemos una pausa aquí en este momento y ya seguimos conversando acerca de consultas de las coaliciones que serán el próximo 13 de marzo. Bueno, profesor, ahora miremos pacto histórico. Igual que en la coalición anterior, 5 aspirantes. ¿Qué sensación le deja? Bueno, ahí pues sin duda hay un gran protagonista y se trata de Gustavo Petro, y también una mujer que ha tenido un papel pues muy relevante en la política en los últimos meses, que es Francia Márquez. Y hay también otros personajes bastante polémicos, como es el caso de Saade, que es un pastor cristiano de Cartagena, que si bien venía de acompañar, por ejemplo, el Centro Democrático, está en el pacto histórico, que es de la línea de izquierda democrática en estas elecciones. Y también hay un caso muy particular y es el de Camilo Romero. Hay que recordarle a los televidentes que el Partido Verde, el Partido Alianza Verde, le permitió a sus miembros, les otorgó la libertad para votar en estas elecciones, y por tanto el Partido Verde no tiene avalado ningún candidato en estas. Por eso Camilo se presenta por este tarjetón del pacto histórico y no se le va a acusar de doble militancia. Entonces, frente a esto también hay que recordarle a los ciudadanos que estas consultas también tienen un objetivo, como les decía al principio, de participación, pero hay uno de política práctica, de política real, y es que los candidatos pueden medirse por primera vez a las elecciones. Entonces, sin duda aquí empezamos a identificar unos protagonistas que se empiezan a medir electoralmente para participar de las presidenciales, pero también quienes quedan de segundos, terceros, cuartos o quintos también quedan con una oportunidad, porque van a quedar con una relevancia política, mediática, que recordemos que el próximo año pues también va a ser un año electoral en Colombia, y esto permite que estas personas, estos políticos profesionales, se mantengan vigentes ante la opinión pública. Exacto. Profesor, usted dijo ahorita algo fundamental, y es que estas consultas son abiertas, o sea, cualquiera pide el tarjetón, no son cerradas exclusivas para cada movimiento, sino que cualquiera lo puede pedir y puede marcar un candidato. Vi por ahí un meme que está circulando, o una pieza por lo menos en redes sociales, en la que se invita a votar masivamente por Francia Márquez como estrategia para sacar a Gustavo Petro del camino. Se podría dar bajo ese escenario que usted está diciendo. O sea, podría, con todos los enemigos políticos que tiene Petro, podría darse eso, que ya sea por Francia Márquez o por otro candidato, pues se votara masivamente con esa intención, de manera que no llegara a primera vuelta. Es un temor que tienen los políticos frente a este tipo de consultas abiertas, pero yo creo que es un escenario poco probable que suceda,
Primero porque Gustavo Petro tiene unas bases electorales muy significativas. Básicamente recuerden que Petro sacó en las elecciones de 2018 unos 8 millones de votos y esto representa pues una base electoral muy significativa, además de la visibilidad discursiva, mediática y en su figura como senador de la República. Claro, los otros partidos pueden meterle mano a esto y salir a votar, pero también implicaría que la contraparte haga lo mismo. Así como usted menciona que hay movimientos para votar por Francia Márquez, hay otros movimientos que plantean, por ejemplo, votar por Barguil, para que el candidato Federico Gutiérrez no llegue, que es uno de los más opcionados de la coalición de la derecha. Entonces esto es algo que puede suceder, pero considero que es poco probable que le hagan la zancadilla o le pongan el palo en la rueda, como se dice popularmente, al candidato Gustavo Petro. ¿Por qué cree que Petro se pone en esto de la coalición del pacto histórico y no se lanza solo precisamente con lo que usted decía, con esos 8 millones de votos y con un electorado que ya tiene, que es importante? Por lo que decía hace un momento, Hernán, y es que esto es una primera elección, esto es una forma de medirse, mirar a ver cómo están alineadas las fuerzas, y segundo, porque recordemos que todavía hay unos partidos políticos que no han tomado decisión de coavalar o hacer alianza con alguno de estos precandidatos. Estoy hablando en particular del Partido Liberal o Cambio Radical, pero específicamente el Partido Liberal, donde ya se ha hablado de varios acercamientos. Entonces, en pocas palabras, hay muchos espectadores frente a lo que vaya a ocurrir el 13 de marzo y eso puede implicar unas coaliciones más fuertes y, por tanto, mayor número de votos para los candidatos. Entonces, por eso es que nosotros los politólogos estamos pues muy ansiosos de que llegue este día porque es que esto va a estar muy bueno. Además de que ya se presentan pues otros cambios electorales, circunscripciones de paz, etcétera, que hacen de este escenario electoral un tema muy interesante. Y un último tema, recordemos que en estas elecciones, sobre todo para Congreso, pues ya no participan estos grandes varones electorales como fueron en las elecciones pasadas, que era Álvaro Uribe, Mocus y Robledo, liderando listas al Senado, que eso implicaba una movilización contundente de votos. Eso ya no se va a dar. Entonces, consultas, Congreso, esto va a estar muy bueno y también pues la invitación es a participar, porque un dato, en las consultas interpartidistas la abstención electoral es cercana al 80% o 80%, incluso un poco más, de manera que participa muy poca gente. Entonces el llamado también es a participar de ellas. En el pacto histórico hay un acuerdo en el sentido que el que gane la consulta pues va por la candidatura presidencial y que el que quede segundo sería la fórmula a la vicepresidencia, pero también se ha dicho que habría algún interés de Petro en desconocer esto. ¿Usted lo cree? Pues yo no sé qué estará creyendo Petro, pero lo que sí sé es que en la política este tipo de acuerdos pues se hace una renegociación. Entonces, mucho se ha dicho que el Partido Liberal podría entrar, por ejemplo, a apoyar a Gustavo Petro, incluso ya han hablado de algunos nombres, pero ¿para qué mencionarlos? Pero en política la renegociación de alianzas es lo más común y no lo planteemos en términos de que Petro lo va a desconocer, sino que se hace una nueva renegociación, tal vez a Francia Márquez o al que quede segundo, se le va a dar un tratamiento especial, pero vamos a ver qué sucede. Por ahí dijo un varón electoral tradicional, en política cada día amanece. Correcto, es que así es, todo día trae su afán, cada día trae su afán. Bueno, profe, permítame, hacemos una segunda pausa y ya volvemos con nuestro segmento final. Bueno, profesor, y nos queda Equipo por Colombia, donde aparecen 3 exalcaldes, uno de Barranquilla, uno de Medellín, uno de Bogotá. Al lado de ellos, David Barguil del Partido Conservador y Aide Lizarazo del Partido Mira. ¿Cómo la ve? Bueno, esta consulta pues ha tenido un gran impacto mediático, precisamente por lo que mencionabas, se trata de 3 exalcaldes.
Esta se ha categorizado como la coalición de la derecha. Hay allí tal vez un comportamiento diferencial de las otras consultas, y es que en ella sí está participando un gran partido, una gran marca política como es el Partido Conservador. De manera que, insisto, ya por ejemplo el Partido Conservador, el Partido Mira, el Partido de la U ya no pueden luego cambiar la decisión, ya deben apoyar al candidato que gane de aquí. Y hay dos movimientos por firmas, uno del popular exalcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y también del popular exalcalde de Barranquilla, Alex Char. Ellos son los que seguramente le imprimen un personalismo más marcado a esta consulta. Sin embargo, hay que recordar que el papel que ha tenido, por ejemplo, en los debates de precandidatos en los diferentes medios de comunicación, Alex Char, ha sido pues el del gran ausente, no participa. Pero sí es importante recordar que la inscripción por su movimiento de firmas fue una inscripción pues que generó una gran polémica porque recogió muchísimas firmas en muy poco tiempo. Entonces, ¿esto por qué es importante? Porque nos da una idea de la capacidad y de la relevancia electoral que tiene el grupo político de los Char en la costa atlántica, en diferentes partes del país también. También quiero insistir en algo que mencionaba al principio. Esta también es una oportunidad para que 3 exalcaldes midan sus fuerzas electorales y si tal vez no ganan la consulta para ser candidato presidencial, perfectamente les daría para aspirar el próximo año a una candidatura a la gobernación, etcétera. Entonces, las consultas permiten esto, que les abre el panorama político a todos los que aspiran allí. Cuando usted dice que esta coalición Equipo por Colombia pues es la coalición de la derecha, pues entonces uno se acuerda de todo lo que se ha dicho en relación con el uribismo y en relación con el que salga ganando esta consulta. Obviamente ahí está Óscar Iván Zuluaga como el aspirante del Centro Democrático, pero entonces la gente dice cosas y hace lucubraciones. ¿Usted qué lucubraciones hace en relación con el tema? Pues yo digo cosas basadas en la evidencia, y es mirar las elecciones de hace 2 años, de hace 2 periodos, perdón, en la ciudad de Medellín, donde el candidato del uribismo era Juan Carlos Vélez Uribe, y el candidato por firmas era Federico Gutiérrez, pero quedó en evidencia cómo muchos sectores del Centro Democrático, varias facciones, diferentes grupos al interior de este partido apoyaron fue al candidato Federico Gutiérrez e incluso tuvieron representación burocrática en su gobierno. Y de hecho desde su gobierno luego se apoyó a candidatos al Senado y a la Cámara por este partido. Entonces yo creo que eso en política no es un secreto y muchos venimos diciendo que puede ser la misma estrategia del uribismo. Tener a un candidato Zuluaga que no marca en las encuestas mucho, que tiene una baja favorabilidad, que no es un tipo carismático, y mandar unas fuerzas políticas a apoyar a Federico Gutiérrez. Además que también se ha denunciado por diferentes medios, redes sociales, cómo muchos empresarios cercanos al uribismo en diferentes partes del país ayudaron, por ejemplo, a la recolección de firmas. Entonces, son cosas que se dicen en redes sociales, son cosas que se dicen en los pasillos políticos, pero que también existe evidencia de que ya antes ha ocurrido. El escándalo Aida Merlano golpeará a Char, y ahí tendría uno que pensar en la fuerza que tiene Char específicamente en Barranquilla y en general en la costa atlántica. Yo creo que no, ahí es donde hay que recordar que la política electoral no depende de las redes sociales, sí ocupa un renglón importante en los últimos años, sobre todo porque mucha de la publicidad se hace a través de las redes sociales, pero es un impacto de Twitter, es un impacto de Facebook, porque en últimas las estructuras políticas que tiene el grupo de los Char en la costa atlántica están tan consolidadas que es poco el daño o la pérdida de votos que se pueda generar por cuenta del escándalo de Merlano. Entonces yo creo que eso no va a tener ninguna implicación y yo creo que lo que va a ser interesante es cuántos votos es capaz de meter Char en esta consulta. El hecho que él tenga como estrategia no salir a los medios, no exponerse, no participar en ningún debate, estar totalmente escondido, ¿cómo lo ve? Muchos candidatos lo han hecho antes, aquí en Antioquia también hay algunos casos al respecto. Son formas políticas diferentes, hay algunos políticos que les gusta salir a medios porque
pueden cautivar, les va bien, lo hacen bien, son muy populares, son hábiles frente a las cámaras, frente a los medios. Hay otros que no tanto. Yo considero que Char es uno de ellos. Incluso las salidas que ha tenido en los medios, incluso en las mismas redes sociales, son salidas en falso. Y además son políticos que su base, su trabajo es sobre todo con los votantes de base, con sus redes de confianza, con los líderes políticos de los barrios, de las veredas, etcétera, y hacer un trabajo un poco más en el territorio para poder mantener esos votos bien enfilados para el 13 de marzo. Profesor, la expresión primarias, que es tan propia de los Estados Unidos por la forma como funciona el sistema electoral de allá, ¿se podría adecuar por lo menos un poquitico a Colombia en relación con estas consultas? ¿Le gusta la expresión? Con cuidado, habría que tomarla con cuidado. Igual, con beneficio de inventario, sí, si se quiere. Porque, a ver, en diferentes países de América Latina, Perú, Argentina, por mencionar dos, existen mecanismos similares a las consultas. Y como dije al principio del programa, es una forma de descentralizar las decisiones de los partidos políticos, que como están tan desprestigiados y la gente se siente tan poco conectadas con los partidos políticos, pues también hacen un llamado de decirle a la ciudadanía, mire, esta vez ustedes van a tomar la decisión de quiénes van a ser los candidatos, no nosotros de manera interna. Entonces, ese es el sentido, en varios países se ha hecho y es un ejercicio que permite fortalecer en términos cualitativos la democracia y pues eso es. Hay una similitud, pero no es tan exacta. Exacto. Profesor, recientemente se interpuso una acción de tutela en Armenia pretendiendo que no se le entregara a la gente una de estas tarjetas, de estas consultas, cuando la pide, sino que se le entregara a las 3 por el asunto de la confidencialidad del voto. Independientemente de lo que decida el juez en relación con ese tema, ¿usted cómo lo ve? No, porque, o sea, yo no soy abogado, pero la confidencialidad del voto pues no está en riesgo por la votación de la consulta. Yo creo que sería incluso muy peligroso entregar las 3 porque se podría especular mucho con las votaciones. Además, yo puedo llegar con las 3 tarjetas y tendría que decir cuál marqué. Porque tendría que tener 2 sin marcar y una marcada. Exacto, sería muy peligroso. El camino sería el mismo. Yo creo que esto pues, es una jugada jurídica que no tiene ningún sentido y que no debería cambiar el escenario para el 13 de marzo. Que las consultas se hagan de manera simultánea con elecciones para Congreso, o sea, cuando se están eligiendo corporaciones y todo esto, es importante, genera un caudal de votos distinto. ¿Cuál es su análisis? Bueno, esto es una decisión que se hace con una reforma en el año 2009. El Consejo Nacional Electoral siempre trata de que estas consultas interpartidistas coincidan con las elecciones a Congreso. Se ha hecho en otros periodos, pero sin duda que se haga en las elecciones al Congreso favorece un poco más la participación. Sin embargo, hay que recordar que la abstención electoral en Colombia para Congreso de la República pues está cercana al 50% o un poco más. Pero como les decía, para las consultas la abstención electoral llega a más del 80%, de manera que todavía tenemos allí un vacío en términos de cultura política y cultura de la participación. Nos quedan 30 segundos para esta respuesta. Quedan otros candidatos que no están en las consultas. Estamos en un paquete en este momento más o menos de 10. ¿Eso se va a decantar? Claro, por supuesto, se decanta y al final tendremos, como siempre, unos 3, máximo 4 candidatos fuertes y sobre todo el tercero y el cuarto apoyando a algunos de los primeros y ahí vamos a tener el presidente para agosto de este año. Bueno, profesor, ha sido muy amable, usted siempre tan gentil con Teleantioquia, venir aquí a darnos luces sobre todos estos temas que no dejan de ser interesantes con miras a las elecciones del 13 de marzo. Que esté muy bien, profesor. Muchas gracias a ustedes. A ustedes también muy amables por su compañía. Nos vemos más adelante en otros espacios a propósito de esta estrategia. Teleantioquia es la elección. Hasta entonces.